Buen clima, soy Jimp aquí y estamos de nuevo en Call of Juarez. Le acabo de matar de forma honorable a Johnny Ringo. Estoy grabándolos seguidos porque hoy no voy a hacer directo. Hoy es el día que se sube Kefla, creo que I was es. paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Oh. Episodio 3. Y nos... Now, wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Me gusta mucho el humor de este juego. Es divertido y tengo la sensación de que va a ser corto el juego. Así que, bien, una serie corta. Me parece que está gustando, así que guay. El logo de carga arriba parece el antiguo logo de cargar un vídeo de YouTube. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Oh. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Vale. Hay que ir para allá. El juego nos muestra el camino en función de los colores. Y va por el color naranja, creo que es. O ocre, no estoy seguro. Oh, tengo un punto de experiencia, perdón. Oh, no, claro, no. Si reinicias la misión, se reinicia. Ok. Puntería rápida, es tu objetivo más rápido. La velocidad de apuntar todas las armas aumenta en un 30%. Eso es interesante, pero quiero lo del zoom. Quiero lo del zoom, así que voy a tener que pillar este para tener el zoom. Así que si reinicias la misión, se reinician las estadísticas también. Interesante. Wow, me gusta mucho la ambientación, tío. La ambientación es muy chula. Oh, yeah? Who the hell is that? My late father pointed out to me more than once. God made men. Samuel told. Ah, bueno. Esto ha sido un mal comienzo de vídeo. Ah, lo de la suerte se me recarga automáticamente. Recárgame, niño. Déjate de chulería. Bien, ya llegamos a la mina. Eso está bien. Eso siente que aquí sería mejor una escopeta porque hay cuerpo a cuerpo y tal. Pero no sé, no sé. Oh, qué amables. Vaya. Escopeta. Creo que va a ser mejor una escopeta aquí. No sé, tengo esa sensación de que... ¿En serio? ¿Me dan puntos por eso? Pólvora, me imagino. Tendré en cuenta. Vamos a usarla y echar un vistazo a ver qué hay aquí arriba. Vamos. La verdad es que el sitio está súper guapo, tío. Solo me dice, Red Dead Redemption tiene el mejor mapa así del oeste, pero aunque sea mundo abierto, yo esto lo siento más como el oeste, la verdad. No sé por qué, no sé, me gusta más que Red Dead Redemption lo que es la ambientación del oeste. Aunque Red Dead Redemption lo hace muy bien.
Porque el mapa de Red Dead Redemption 1 me parecía muy vacío. Todavía no he jugado el 2, pero tengo que jugarlo. Pero primero Dark Souls 3, motherfuckers. Que bueno, me gustaría que me dijeran si lo prefieren como serie para YouTube o para Twitch. Dark Souls lo voy a jugar en Twitch, creo. Pero Elden Ring no sé qué hacer con él, ¿eh? Quiero jugarlo, pero no sé si para Twitch o para YouTube. Vale. Aquí, ¿no? Aquí no. No, este es el camino al que acabo de llegar. ¿No era la mina esa donde tenía que ir? No me quiero acercar a los cactus porque en su prolán estoy acostumbrado a que me hagan daño. Sí, ya. Mejor que miren los objetivos, ¿no? Por aquí, ok. Vale, sí, por ahí. Tiene sentido. Es el sitio interesante y tal. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. It Hijo de was the puta. biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Oh, Dios mío, ¿en serio? Oh, qué cagada, claro. Porque pensaba que esto era la mina. Como pensaba que esto era la mina, decidí cambiar. Vaya. Pues entonces voy a dejar el puñetero rifle y ya. Perdón. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. ¿Comprendo? Crow, the blacksmith. A ver. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's son. No, tío, no. Hostia. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Que me gusta el rifle. Ranger de revólver. Me gusta más el mío. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. Oh. A hell of a lot. Señor. Ahora lo siguiente será esto de aquí. Sí, me gusta. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. Hola. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Bueno, pues lo estaba rompiendo. ¡Oh! Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize. ¡Wow! ¿Qué cojo? Vale, no lo había visto, perdón. No lo había visto. Pero era demasiado tosudo como para... Muere. Explosivos. Ok. Espera. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Oh. Wow. Tío, es que... No sé, me mata de 2 tiros. Tiene sentido, ¿no?
Porque yo también tengo cabeza y me dispara la cabeza y me mata, pero me deja muy loco cuando pasa. Wow. Hola. ¿Qué hay? Vaya. Tengo que volver a gastarme la mejor aquí, ¿en serio? Okay. Vaya. Venga, hasta luego. A lo mejor el tío ese que aparece por allá tiene una escopeta o algo. They must have thought I was tough. Or had some kind of death wish, Ajá. seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Uf, sí, es verdad. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. I thought I was some kind of hero. Aquí, ¿no? ¿O no? I finally Okay. made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. ¿Y qué? I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. Ajá. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Ajá. Pero... It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Vale. ¿Dónde va usted? No, hombre, no. No seas simpático. No seas simpático. Y hay otro hombre que lo sé yo. Creo que lo mejor es que aquí... Bueno, no puedo... Aquí sí. Sí, creo que lo mejor va a ser ir así. Ya. ¿No tiene más munición? Bueno, no pasa nada. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Sí. Tiene sentido. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. ¿Eh? Some of those shafts could be as deep as hell. I'm done with you. Vale. Coño, no te había visto, guapo. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Oh. Bueno. This is why I do not like heights. A ver. Por aquí... ¿No? Ah, vale, la escalera, ok. Ok.
La escalera, por favor. Vale. Me da igual las pepitas. Yo no las estoy consiguiendo. No sé si las he conseguido alguna vez o algo. Pero me da igual las pepitas. Te diría ir por aquí, ¿no? Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. ¿Qué? Por aquí abajo, entonces, imagino. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Vale, eso ha sido intensito. Jolines, si disparo la pólvora muero, ¿no? One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Run. Not just on, but clearly in sight. ¡Oh! What? It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. ¿Qué? Instead, I spotted a ladder way into the mine from the opposite side. Me encanta el humor de It was a este long juego, way tío. around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. ¿Tengo que saltar? I was determined not to give up, however. Vale. That Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to help me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Ok. Vamos para allá entonces. Qué bonito que es mi revólver, ¿verdad? But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. El ascensor. La escalera, ¿no? La escalera, mejor. El ascensor se puede romper. I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? Sí. Sí. El ascensor es para pussy, gente. ¿Para usar? Ah, la escalera, no. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. No puedo pasar por aquí. Supongo que tengo que seguir por aquí, por las trincheras. Ah, sí, parece que sí puedo avanzar por aquí. No puedo pasar por aquí.
¿Cómo puedo...? Ah, vale. Ve, esto. Aquí te indica el camino. Los talones naranjas y todo esto te indica el camino. Uy. Oh. ¿Qué pasó? Hombre de la ley. Fuera de la ley. Bribón. Henry Plummer. Madre mía, Henry Plummer. Vale. Supongo que tengo que dispararle a la dinamita. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. That one! Get you! Get out here! They're gonna bury you in a million pieces! Ah, qué mal. Come on, boys! Take this cocksucker out! Oh, mierda. Me traje la escopeta. Vale. ¡Wow! ¡Wow! Joder, joder, joder con la dinamita. Supongo que tengo que dispararle, pero joder, joder y joder, ¿eh? ¡Wow! Me gusta este duelo, es muy original, ¿eh? Vale. Perdón, estoy súper concentrado, gente. Joder, se queda nada, tío. El cabrón este está a nada.
¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! ¡Por fin! So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Mola, mola, mola. Vale, lo voy a dejar por aquí. Voy a darle a continuar, pero no voy a continuar. Lo voy dejando por aquí. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Ooh. Hell, he killed his first man at 15. Yeah. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Hola. Lo voy a ir dejando por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. La verdad es que me lo estoy pasando bien con esta serie, es graciosa. Tal. Lo que no se me ocurre son las miniaturas, porque como es el oeste. Pero bueno, algo se me ocurrirá, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Chao, chao.